Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Estamos al portas de unas nuevas elecciones. Los saludamos a través de la cadena RCN, la radio, y de su sistema de emisora Radio Red en Colombia. Me acompaña en la presentación nuestra productora nacional, Paolita Camacho, con quien estaremos contándoles un poquito acerca de los titulares de nuestro programa del día de hoy, que viene muy cargado de noticias nacionales e internacionales. Paolita, feliz domingo, ¿cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos. Y sí, como usted lo dice, estamos a puertas de elecciones. Dentro de 8 días tendremos las elecciones presidenciales y una recomendación muy grande para todos nuestros oyentes, para que piensen bien su voto y se acerquen a las urnas este próximo 25 de mayo. Sí, señora. Bueno, Paolita, entremos en materia. Los petristas apoyarán al señor Santos, el juego de la conveniencia política. Una unión fatal, definitivamente. Sí, señora. Con este apoyo, ¿quién ganará o quién perderá? ¿Cuál es el interés del señor Petro en este juego? ¿Y cómo queda el señor Peñalosa? Peñalosa más bien pareciera que se acerca más a donde la corriente más lo arrastre. Sí, señora. ¿Influyen las tendencias? Preguntamos el día de hoy. ¿Los amigos de Juan Manuel Santos serán amigos o serán enemigos? Increíble, Juan Carlos, cómo cambió el discurso de los progresistas en tan solo 2 meses. Paolita, ¿el carácter influye en la vida? Juan Manuel Santos parece bastante preocupado por su bajonazo y ya está tomando acciones desesperadas. Sí, señora, necesitamos un presidente con carácter. ¿Asustan las encuestas a los candidatos? Esa es la pregunta que nos hacemos el día de hoy. ¿Qué es el voto útil? También para que muchos de nuestros oyentes se enteren de esta figura que hay por ahí. Voto de opinión y voto útil. Zuluaga sigue en ascenso y es tan contundente, Juan Carlos, que a los medios de comunicación cada vez les queda más difícil esconder o maquillar estos resultados. Exacto. Hagamos un poquito de memoria, Paulita, ¿te parece? Santos dijo alguna vez que si algo grave pasaba, ¿sí?, mientras los diálogos de La Habana, se haría un alto en el camino. Eso es cierto, ¿no? Sí, claro. Bueno, esta semana ocurre un hecho repudiable en contra de nuestra niñez. Hoy veremos de qué se trata. Sí, vamos a hablar de este acto atroz. Nos genera una pregunta. ¿Es justo que este tipo de actos terroristas se paguen, como recomendó el fiscal Montealegre, con horas de trabajo social? Dios mío, vamos a ver qué pasa en todo esto. En la sección de Unoamérica, Paulita, Venezuela es noticia. Sí, continúa su calvario del país hermano de Colombia. Exacto, sí, señora. La marcha del pasado 14 dejó más de 100 jóvenes retenidos. Y obviamente nos hacemos preguntas. ¿A dónde va Venezuela? ¿Siguen las represiones? ¿Seguirán las marchas? ¿Los jóvenes seguirán protestando? ¿Qué piensa el señor Nicolás Maduro? Sí, Juan Carlos, y pasando con otra noticia, y es una perla, además que algo sorprendente, genera pues un poco de controversia, las declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que dijo que Maduro manejó muy mal la economía de Venezuela. O sea, se atrevió a reconocer que Maduro ha llevado en picada el país. ¿Será que Maduro le va a jalar las orejas? En cambio, el señor Correa ha manejado bien la economía de su país. Mire la ironía de esta situación. Por experiencia le dio Correa a Maduro. Sí, señora, tiene toda la razón. Quédense conectados con Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia, y los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, y YouTube, @Verdad Colombia. También ingresar a nuestro sitio web www.verdadcolombia.org. Paolita, 8 días. En 8 días tendremos elecciones. Por favor, no votes tu voto. Mira por quién vas a votar. Bienvenidos a Realidades.
En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. La noticia de que las menguadas huestes progresistas, entre comillas, o para ser más claros, comunistas petristas, van a apoyar al candidato Santos y no a Enrique Peñalosa, no sorprende demasiado. El exguerrillero Petro es versátil. Intentó tomarse el Partido Verde, pero al no ver utilidad en este último lo traicionó para pasarse al santismo. Vemos entonces a Juan Manuel Santos usurpando el partido de la U, traicionando a Álvaro Uribe, aliado con un débil Partido Liberal del cual se había salido en su momento y recibiendo ahora con gran abrazo al petrismo progresismo. La política es así, cuando no hay principios, un programa serio y una visión de Estado. La pregunta es si le conviene a Santos ese abrazo, el abrazo de Petro, y si la facción comunista que encabeza hasta este momento el exalcalde, o alcalde, no sabemos, depende de la hora en que uno pregunte, en el caso de Petro, le hará caso. ¿Esas huestes sí le harán caso a Petro o se irán más bien con Clara López? Esa opción parece más clara. Con ese dudoso apoyo, ¿gana o pierde votos Santos? Todo esto, por supuesto, lo mueven motivaciones particulares de cada uno de los dos personajes. Santos parece desesperado por los datos de las últimas encuestas y Petro busca ubicarse en alguna parte, porque finalmente quedó políticamente en el aire. ¿Cuánto apoyo pierde la candidatura de Peñalosa con esa deserción? Este ya está estancado en las encuestas. La gente no ve en él posiciones firmes y claras. Es una especie de Santos desabrido, que sí, que no le importa que vayan al Congreso los exguerrilleros, que sí, que seguiría con el proceso tal como va. O sea, es una posición ahí bastante blandengue, por un lado, y por otro tiene gente muy, muy complicada en su campaña, como el caso de Claudia López. Ahora, con la deserción de progresistas, tampoco es que pierda mucho. Hace 2 semanas hablamos del tema de las tendencias en las encuestas. La teoría de las tendencias es que finalmente nos dicen las tendencias que va a pasar al final más que los datos de este momento. Las últimas de estas encuestas, de estas tendencias, parecen darnos la razón. El escándalo del hacker Andrés Sepúlveda no parece impresionar a la opinión pública, entre otras cosas porque la Fiscalía no parece tener pruebas de nada, distinto a que logró, aparentemente, tampoco es bien claro, chuzar a los jefes de las FARC, algo que al fiscal Montealegre le parece, entre comillas, traición a la patria. Será tal vez a la patria de él, del fiscal, pero que a la gente le parece más bien algo positivo. Es algo además que el Estado mismo debe hacer, tiene el deber de hacer, para anticiparse a atentados y acciones criminales de diversa índole. Más tarde en el programa hablaremos de un atentado espantoso de estos días. El apoyo a la campaña Santos del fiscal general, con un ataque rabioso al Centro Democrático, injurioso además para cualquiera que no apoye incondicionalmente la paz con impunidad que propone Montealegre, es otro beso envenenado a la campaña Santos. No cayó nada bien. No sobra recordarle al fiscal, que amenaza a cualquiera que no esté de acuerdo con él y lo tilda de fascista, que ese tipo de amenaza es precisamente, típicamente fascista o comunista, porque el fascismo y el marxismo, cabe recordarlo, son cercanos, casi gemelos, en ideología y en métodos. Que siendo casi iguales se odien no es tan extraño en temas políticos. Es de uso del comunismo la acusación de fascista contra sus contrarios. Con ello, el fiscal mismo está mostrándonos su talante totalitario. Se vio en sus últimas virulentas declaraciones tan parecido a Chávez y Maduro.
En cuanto a los escándalos, el fiscal no se ha ocupado de investigar a dónde fueron a parar los 12 millones de dólares que, según un narcotraficante de los Comba, entre comillas, se dieron para lograr un acuerdo con el gobierno Santos. La fiscal, Viviane Morales, no hizo nada frente a la oferta de estos. A Montealegre lo único que se le ocurre es amenazar al expresidente Álvaro Uribe por pedir una investigación para determinar si 2 millones de los 12 fueron a parar a la campaña anterior de Santos. Asustar a Uribe con sus amenazas, ¿es así fascistas? Se equivocó el fiscal y despertó la indignación de la gente. Uribe, por supuesto, no se asustó. Acudió a la fiscalía, sí señor, pero a depositar allí su recusación al fiscal y al vicefiscal, porque las recientes declaraciones del primero dan pie, sin duda alguna, para la recusación. No se atrevió el fiscal a detenerlo, o tal vez consultó con los asesores políticos de la campaña reeleccionista, y estos le dijeron que eso sería sepultar definitivamente la candidatura de Santos. Con amigos como Petro y Montealegre, el pobre candidato presidente no necesita enemigos. Por otra parte, Juan Manuel no tiene pudor en su demagogia. Lo último fue un rosario de promesas económicas para militares y policías. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué no se preocupó porque los militares tuvieran juicios justos y una defensa técnica adecuada? Es difícil también ocultar el sesgo antimilitar de su fiscal de bolsillo, el señor Montealegre. Santos está tratando de desviar, además, la profunda desconfianza de los militares y policías sobre lo que se está negociando en La Habana y, como es apenas obvio, capturar el voto de los familiares de los miembros de la fuerza pública. ¿Piensa que con mermelada va a comprar la conciencia de la familia militar y de policía? Aquellos con quienes he hablado están profundamente indignados. Tiene buenas razones Santos para estar preocupado. Hasta hace poco creía tener la reelección en el bolsillo. Las cosas ahora no pintan bien. En la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, ahora miraremos otras encuestas, Óscar Iván Zuluaga lo supera 24-22% en la primera vuelta y 42 contra 34 en la segunda. Otra encuesta de Jan Haas, hecha unos días más tarde, muestra una brecha aún mayor contra Santos, 27 contra 21 en primera vuelta y 38 contra 27 en segunda. A 8 días de las elecciones las cosas no pueden estar peor para Juan Manuel. ¿Qué le pasó a Juan Manuel Santos? Tiene toda la educación y experiencia necesarias para ser un buen presidente. Pero lo más importante para tener una gestión exitosa en ese cargo es el carácter. Ahí le salió la peladura, como dicen los arrieros. Para Realidades, Miguel Posada. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Colombia necesitamos un presidente que sí trabaje por la educación. Óscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Óscar Iván Zuluaga, vamos presidente. En Radio Red, de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. Realmente las encuestas siempre han mostrado una tendencia. Algunos candidatos y la opinión pública, pues de alguna manera le dan algún valor. Sí, muestran una tendencia.
Cuando los candidatos van perdiendo las encuestas dicen que no están trabajando para la encuesta, que la gran encuesta es el día electoral, que realmente lo que hay es que trabajar, que el apoyo es impresionante en las calles y demás. Cuando el candidato va ganando las encuestas dice que hay que trabajar más, que es un reconocimiento, que el mensaje está llegando y demás. Lo cierto es que a todos nos importa las encuestas, al interior de las campañas están muy pendientes de las encuestas, la opinión pública también lo está de una manera muy activa. Pues en la fenomenología política hay algo muy interesante que se llama el voto de opinión, pero también el voto útil. Este último se codifica, se estructura con base a quien vaya ganando. Algunas personas que participan de la democracia, algunas veces no por convicción o por el carisma o la pasión que le despierte el candidato al cual quieren apoyar, sino realmente por acudir a las elecciones. Algunos votan fielmente por cuestiones tradicionales de partido, de genealogía y demás. Pero algunas personas en las elecciones son como el fútbol, que le preguntan que de qué equipo son hinchas o seguidores y dicen del que gane. Lo mismo ocurre con este fenómeno llamado voto útil, que se va dirigiendo para quien vaya encabezando las encuestas, que digan no me gusta ese candidato, pero yo no voy a perder mi voto y yo voy es a la fija. Yo tengo sobre ese tipo de pensamiento, yo tengo un nieto que le preguntan uno por quién va en un partido de fútbol. Se espere más tarde, le digo. Entonces, el primero que mete gol va por ese, ¿no? Así sí, y realmente eso es lo que ocurre. Y mucha gente. Así está Petro, ¿no? Realmente ocurre eso. Pero bueno, observemos cómo se ha manejado un poco la tendencia en los últimos meses. Desde hace varias semanas, meses, incluso desde el año pasado, cuando en estos micrófonos siempre analizamos las elecciones en el continente, en la región, en Europa, en Estados Unidos, observamos que quien esté en el poder y aspire a una reelección, pues tiene grandes ventajas y es en principio un virtual ganador. Primero, tiene el poder, tiene el acompañamiento de los medios de comunicación, es más fácil mantener una estructura desde el poder y tiene una ventaja que buena parte del país lo conoce, cosa y desafío que tienen los competidores de hacerse conocer. Realmente, para citar ejemplos, casi todos los candidatos presidentes que se presentan a una reelección han ganado. Hay casos puntuales que podemos traer a colación como regla de excepción. En Francia con Nicolas Sarkozy, en Estados Unidos con George Bush padre y con Jimmy Carter, que perdieron su reelección pues cuando estaban en el poder. Acá en Colombia podríamos decir que Juan Manuel Santos tiene grandes ventajas, además de la mermelada y de todos esos fenómenos de coyuntura electoral, pero desde un comienzo hemos advertido que es una candidatura un poco huérfana, teniendo en cuenta que la reelección da un mérito para que el ciudadano vote. Insistimos, la reelección no es mala como institución constitucional, como institución jurídica. Realmente la reelección es un juicio político de los ciudadanos donde apoyan o castigan al mandatario de turno. Con el doctor Álvaro Uribe el apoyo fue contundente. Cuando se presentó a la reelección, cuando estrenamos esta institución jurídica y demás, pues lo mismo tiene que ocurrir con los demás candidatos, que si no son buenos, pues la ciudadanía los castiga y alterna el poder. Mientras exista un poder electoral realmente independiente y mientras se cumplan unas reglas de juego, pero nosotros hemos visto funcionar la reelección en Estados Unidos desde hace muchos años, incluso puedan ir a un tercer periodo. Eso se eliminó después de Franklin Roosevelt porque se determinó que el presidente se cansa mucho en más de 4 años. Pero casi todos los presidentes han estado 8 años. Bueno, y ha funcionado. Y lo que usted comentó en el editorial, que fue con ocasión al fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que convocaba referendo para en su momento poder habilitar a una tercera candidatura de Álvaro Uribe, pues
pues usted muy sabiamente en su editorial Tocayo nos manifestó que todo necesita alternancia, cambio de liderazgos, así como en la empresa privada pues no hay gerencias vitalicias ni presidencias vitalicias, pues muestra que la alternancia pues se necesita para evitar desgastes y demás. Pues ahora vemos que en esta figura de la reelección pues está para que el ciudadano sea quien decida. Si el presidente fue muy bueno, hay que apoyarlo, sin lugar a dudas, pero si no fue bueno, pues no, sencillo. Y esto es lo que se observa en la candidatura de Juan Manuel Santos. Hasta hace 2 meses todo el mundo decía Juan Manuel Santos va a ganar la presidencia porque va en el primer lugar de las encuestas, pero no observaban lo siguiente, eso no lo analizaban los medios, que Juan Manuel Santos era superado por el voto en blanco y era doblado sumando el voto en blanco más los indecisos. Entonces eso es vergonzoso para un presidente que está en el ejercicio del poder para aspirar a su reelección. Entonces nos decían que es que el candidato del Centro Democrático no despega, toda la campaña, quienes hicimos campaña para una candidatura propia en el Congreso de la República por Centro Democrático, nos decían, pero es que no hay con quién. En el Centro Democrático tienen a Oscar Iván Zuluaga y no despega, no tiene carisma, y nosotros decíamos, calma, que realmente la campaña a la presidencia de la República comienza el 9 de marzo, una vez ya se compongan, se establezca, se dé a conocer los resultados y quede más o menos predefinida o un cálculo de cómo será la composición del Congreso para la próxima legislatura. Oscar Iván Zuluaga, como se lo decía en el anterior editorial del domingo pasado, está experimentando un fenómeno de ascenso, y pues esto es muy sencillo, el que sube pues sube y el que va bajando pues sigue bajando, y esto es lo que está ocurriendo con Juan Manuel Santos. Realmente para muchos las encuestas son algo espurias, teniendo en cuenta que difícilmente el presidente Santos va a permitir, o los medios de comunicación, que pues algunos dicen que están enmermelados, van a permitir que se muestre una diferencia sustancial entre Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en favor del primero. Entonces, pero ya hay una realidad innegable realmente, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Hasta el tiempo tuvo que comentarlo. Exacto, no le quedó Trataron ningún de ocultarla por ahí en una y columnita, esa muestra oculta, medio escondida, pero salió. Exactamente, y eso muestra una tendencia que está realmente en ascenso. En la primera encuesta de hace, la encuesta de hace 2 semanas mostraba a Juan Manuel Santos victorioso en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta le ganaba Oscar Iván Zuluaga. En esta encuesta, en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, las cosas quedaron de la siguiente manera. Primera vuelta, Oscar Iván Zuluaga con el 24%. Segunda vuelta, Juan Manuel Santos 22%. Tercer lugar, Enrique Peñalosa con el 13%. Para el escenario de segunda vuelta entre Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos observamos que hay un 42% para Oscar Iván Zuluaga y un 34% para Juan Manuel Santos. Pero realmente esto nos sorprendió porque pues fue publicada en el noticiero CMI, cuyo director pues es muy afín, muy cercano, es confeso, simpatizante del Partido Liberal y en consecuencia pero del gobierno. Pero es todavía más contundente. Más contundente. Son incluso 27 contra 21 en primera vuelta y 38 contra 27 en segunda vuelta, que son 11 puntos. Y hay otra encuesta que es contratada por Caracol Radio, Red Más Noticias y demás, que la ejecuta Polímetros, Cifras y Conceptos del exdirector del DANE, César Caballero. Esto muestra el siguiente escenario. Juan Manuel Santos, para la primera vuelta, Juan Manuel Santos 27,7%, Zuluaga 23,9%, Clara López 10%, Enrique Peñalosa 9%, Marta Lucía Ramírez 8,7%. Acá en esta encuesta hay un margen de error del 3,7%, lo que indica que hay un empate técnico entre Santos y Zuluaga, teniendo en cuenta que la diferencia es de 3 puntos porcentuales entre el uno y el otro. Para segunda vuelta las cosas estarían así. En primer lugar, Oscar Iván Zuluaga con un 34,2%,
Juan Manuel Santos en el segundo lugar con el 33,6%. Sí, empate técnico, pero bueno, acá hay un fenómeno importante, que las encuestas de César Caballero, pues es una persona que no salió bien del gobierno de Álvaro Uribe cuando fue director del DANE y ha sido un crítico férreo del uribismo, y estas encuestas pues algunos dicen que son bastante espurias y son razonables, pues si usted salió mal de un gobierno pues no es razonable que, aunque sí es muy profesional, lo tiene que hacer, tiene que publicar. Un empate. Muestra un empate, pero ya reconoce que en segunda vuelta gana Óscar Iván Zuluaga. Ya está mostrando un empate. No lo pueden desconocer el fenómeno que se está sintiendo en la calle. ¿Y esta de qué fecha es? Esta es la publicaron esta se ejecutó entre el 9 de mayo al 12 de mayo y se dio a conocer a la opinión pública el pasado jueves 15 de mayo. Bueno. Pero miren los escenarios para segunda vuelta, Santos contra cada uno. En el escenario Juan Manuel Santos versus Clara López, la cifra es 30,9% para Santos, 29,5% para Clara López. Santos versus Marta Lucía está 31,8% para Santos y para Marta Lucía 30,8%. Y Santos versus Peñalosa está 31,4% para Santos y para Peñalosa 29,9%. Esto quiere decir que Santos empata con todos en segunda vuelta. Sí, eso. Y eso pues deja mucho que pensar, ¿no? Para sí, todo, claro. Lo importante aquí nuevamente son las tendencias. El ascenso de Óscar Iván Zuluaga es muy marcado, mientras que los otros candidatos están en general planos, o sea, no se ha movido su intención de voto, y en el caso de Peñalosa tuvo un hervor, llamémoslo así, y luego cayó durísimo. Sí. Esa caída ya es irreversible. Se desinfló. Habrá que ver cuáles las encuestas que se apliquen. Bueno, ya a partir de hoy no se pueden divulgar más encuestas por cuestiones de restricción legal, pero hubiera sido muy interesante conocer el escenario de cómo recibió la opinión pública la alianza Santos-Petro. Hágame el favor, ese cuento de que la política es dinámica, hombre, eso sí que es cierto. Hace unos meses, cuando Santos firmó la destitución de Gustavo Petro, Petro decía que Santos era el peor presidente de la historia, que hasta Álvaro Uribe acató, implementó, acogió todas las medidas cautelares que le sugirió la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Santos era un peligro para la paz, y ahora los progresistas dicen algo completamente distinto. Imagínense esa fórmula, Santos Petro, Tocayo, doctor José Domingo, queridos oyentes, imagínense la fórmula, cómo es la política de radiante y de dinámica. Para el caso puntualmente de Bogotá, porque digamos el gran fracaso que tiene Bogotá tiene dos únicos responsables, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Es inaudito que Juan Manuel Santos se haya acordado que Bogotá existe y haya ordenado un plan de choque destinando 1 billón de pesos para Bogotá, cuando tuvo su alcalde a dedo, que fue Rafael Pardo, cuando destituyó a Gustavo Petro. De resto, en estos 3 años y medio, Bogotá realmente no existió absolutamente para nada. El caso del metro, de las fases 4, 5 y 6 de Transmilenio y el 3 de cercanías entre Bogotá y Cundinamarca, esto se dejó firmado en un documento COMPES en el gobierno de Álvaro Uribe. Se acabó este gobierno y no se hizo absolutamente nada. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la salud. Óscar Iván Zuluaga, presidente del lado de los colombianos. Óscar Iván Zuluaga, vamos presidente. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad.
En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. El presidente Santos debe acabar con las conversaciones de La Habana, porque él mismo manifestó hace unos meses que si llegara a surgir algo extraordinario o que atentaran contra alguien importante, se acabarían esas conversaciones. Las FARC esta semana, por medio de la columna móvil Daniel Aldana, que delinque en la región de Tumaco, Nariño, que fueron los mismos que asesinaron, torturaron al mayor Germán Méndez Pavón y al patrullero Edilmer Muñoz Ortiz, acaban de cometer un delito de lesa humanidad, una atrocidad. Usaron a 2 niños de 13 y 14 años para que le lanzaran una granada a un grupo de policías que estaban jugando fútbol. Los niños murieron en el acto. Hay cerca de 8 agentes de la policía, patrulleros, heridos. Pero esto es lo que nos está mostrando que definitivamente este proceso de paz está viciado. Viciado porque las FARC son asesinas, porque están usando a los niños de una forma que merece todo el repudio de la sociedad. Nosotros desde aquí estamos condolidos porque definitivamente no podemos hacer la paz con unos asesinos, unos terroristas como esta clase de gente. Pero el fiscal Eduardo Montealegre diría que pues eso no es tan grave, que se pueden amnistiar, que con un poquito de trabajo social, barriendo una calle, ya eso es suficiente castigo. O haciéndoles dinámicas de payaso a los niños. Unas cosas así, que eso es suficiente, eso no tiene problema. Que eso sí, que un militar sí se tiene que pudrir en la cárcel por una cosa que ni tiene que ver con eso, con una baja en combate. Es lo parcializada que está la justicia en Colombia. Pero de todas maneras, aquí tenemos que resaltar es lo que hicieron con estos niños. Esto no se justifica. Las FARC están usando niños, niñas que están trabajando para ellos, pero ellos los usan única y exclusivamente para sus fines, para que sirvan de objeto sexual, para fomentar el aborto dentro de ellas. Mejor dicho, Colombia con las FARC en el poder no va a llegar a ninguna parte. No, es terrible, imagínense estos señores compartiendo el poder, compartiéndolo inicialmente, porque con los comunistas nunca se comparte el poder por mucho tiempo. Ellos se toman todo el poder. Recordemos que cuando estaba el tema de la zona de distensión, una periodista de esas le va a decir a Simón Trinidad, que estaba de vocero allá, uno de los voceros, le dice: ¿y las FARC, por qué parte del poder se transarían? Y él dijo: ¿parte? Todo el poder. No van por parte del poder, van por todo el poder. Que para eso tengan que dar unos pasos, eso es otra cosa, pero finalmente van por todo el poder. Y recordemos que los regímenes comunistas nunca se bajan por una vía distinta a que se caiga por la vía armada o se derrumbe económicamente. Pero por la vía electoral nunca se cae un gobierno comunista. Hubo solamente uno, para una excepción que confirma la regla, que fue el régimen sandinista, porque creyó Daniel Ortega que iba a ganar unas elecciones, entonces se sometió a unas elecciones. Estaba enredado, lo iban a tumbar, entonces se sometió a unas elecciones y perdió. Pero es un caso único y eso se sometió a las elecciones porque él estaba convencido, debe haber una encuestadora no muy buena que utilizó, de que iba a ganar y resulta que perdió con con Violeta Chamorro, ¿no?, que lo derrotó. Pero normalmente es el único caso. El resto, ¿a qué elecciones se ha sometido Fidel Castro? ¿Qué elecciones se sometieron los que manejaban la Unión Soviética? ¿A qué elecciones se someten los mandatarios de la China, o de Vietnam, o de Camboya? O de Albania. De cualquiera de esos países que han sido comunistas, nunca hay reales elecciones. Entonces,
si Colombia llega a caer en manos de las FARC, se quedó ahí. Así que votemos. ¿Por qué sabe cuánto tiempo? Todavía se puede votar, ¿no? Veamos en Venezuela, ¿qué ha pasado? Llegó Chávez por la vía electoral, engañando a la gente porque él no decía que era comunista ni socialista del siglo XXI, nada de eso. Él inicialmente, recuerdo una entrevista que hizo con CNN, decía, no, yo no necesito sino un medio de comunicación, el resto pueden ser libres. No, yo no. O sea, negó todo lo que después hizo. Y a la gente se le olvida, ¿no? Pero una vez llegó al poder, empieza el proceso. Y nunca se va a bajar por la vía electoral pacífica, un régimen de esos. Entonces, eso es lo que Colombia tiene que mirar. Y el alto costo de posicionarse en el poder los comunistas es salvaje. ¿Cuántos muertos se le achaca al comunismo internacional? 100 millones de muertos mal contados, en el estudio de Jacques Courtois y otros científicos franceses. Y por ejemplo, uno mira ese libro y sabe que le faltaron, porque en Colombia hay relativamente pocos. Es más, ni siquiera hay capítulos realmente de Colombia, pues, sino de Sudamérica en general. Y sabe uno que son muchos más, o sea, es una cuenta corta. Yo diría que esos son 110, 120 millones. Es una cosa tremenda. Fue más asesino Stalin. Lo que sería la población de México. Stalin que Hitler. Mató más gente Stalin que Hitler. Mató más gente Mao que Stalin o que Hitler, ¿no? Mao mató gente. Y ha matado mucha más gente Fidel Castro y Hugo Chávez, independiente cada uno, que lo que fue Pinochet. Sí, no, incluso Pinochet se sometió a un plebiscito, perdió y se fue. Sí, que cuando se van a someter estos a un plebiscito. Pinochet pensó también que iba a ganar, pero se sometió a un plebiscito, perdió y se fue. Fidel Castro estableció el paredón en La Habana, en Cuba. Claro que sí. Y murieron y asesinó a muchos de sus amigos. Pues asesinó a Camilo Cienfuegos y metió a la cárcel a Huber Matos, que acaba de morir en estos días, hace cosa de un mes. Murió Huber Matos, que le hace una advertencia antes de morir, que dejó escrita a los venezolanos de miren lo que les va a pasar si ustedes no actúan ya. Y ya en Venezuela hay batallones del ejército cubano. Hay 5 batallones completos con todo su armamento y todas sus cosas, más otra cantidad sueltos, pues en distintas partes del Estado, en la inteligencia venezolana, manejan la inmigración, manejan una cantidad de cosas en Venezuela. O sea, Venezuela con 2 generales cubanos al frente. Venezuela es una colonia de Cuba. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la seguridad. Oscar Iván Zuluaga, presidente del lado de los colombianos. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. El análisis de los temas más importantes del continente a través de Uno América, por la libertad y la democracia de América Latina. Bueno, Venezuela sigue su viacrucis. Eso es lo que pasa cuando llega un marxismo, así sea un marxismo todo raro, medio fascista, medio lo que sea, como es el castrochavismo. Ya esta semana el Tribunal Superior de Justicia sostuvo la posición del señor jefe de la Asamblea Nacional, el señor Diosdado Cabello, y sostuvo la expulsión de María Corina Machado del Congreso, cosa que es ilegal, pero allá pues la legalidad es algo muy relativo. Hubo una marcha inmensa, pues el 14 de mayo fue reprimida brutalmente, 100 muchachos más fueron detenidos, no se sabe a dónde los mandan, qué está pasando con esos presos, que ya hay más o menos unos 600 o 700 detenidos, y
el diálogo con la Mesa de Unidad Democrática se congeló. Se congeló porque Maduro no estaba dispuesto a conceder nada y la Mesa de Unidad Democrática no tenía nada que conceder. El poder total lo tiene el señor Maduro. Tal vez los miembros de la Mesa de Unidad Democrática también, para congelar esos diálogos, pues retirarse de la mesa, consideraron que estaban siendo considerados como blandos y traidores por muchos venezolanos que sienten que no hay nada que se pueda pactar con ese régimen espantoso. Entonces eso ocurrió. Recordemos que UNASUR, a la cual pertenece Colombia, y la Iglesia están tratando de actuar como mediadores para esos diálogos. También están pasando cosas con relación a Venezuela en el Congreso norteamericano. La Cámara de Representantes, que recordemos tiene una mayoría del Partido Republicano, aprobó en comisión, allá se llama comité, que una ley de acuerdo a la cual habrá sanciones para los responsables chavistas de violaciones de derechos humanos. Eso pues obviamente le falta el paso a plenaria, no va a haber ningún problema en plenaria de la Cámara, pero es posible que el gobierno Obama se atraviese en el Senado, donde todavía tienen mayoría los demócratas. Él no quiere hacer nada frente a Venezuela. Recordemos que Obama es de izquierda, es un presidente norteamericano bastante de izquierda, entonces él quiere seguir fomentando el diálogo, no quiere hacer nada. Esa actitud dura, digamos muy vertical de Estados Unidos cuando se trataba de Honduras, donde depusieron a un presidente con toda la legalidad del caso, o incluso que alcanzaron a empezar a mostrar en Paraguay, donde el presidente fue depuesto dentro del marco de la Constitución. Ahora con Venezuela como que ya no es tan importante para Obama, o sea que los derechos humanos para el Departamento de Estado dependen de en qué país se violen, ¿no? Bueno, la señora Roberta Jacobson, que es la encargada de Latinoamérica ya en el Departamento de Estado, alcanzó a atestiguar ante la Cámara que había miembros de la Mesa de Unidad Democrática que le habían dicho que de pronto era mejor no aplicarle ninguna sanción a los chavistas porque se podía dificultar un arreglo. Los venezolanos de la mesa le preguntaron un momentico, ¿cuál de nosotros fue allá a decirle eso? Entonces ya le tocó echar reverso, decir, no, me equivoqué, no fueron de la mesa, fueron otras personas de Venezuela. Entonces la cogieron en la mentira y la Cámara aprobó en comité sanciones que son retiro de visa, congelamiento de propiedades, imposibilidad de ingresar a Estados Unidos para todos los responsables del chavismo que están violando los derechos humanos y destruyendo a Venezuela. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Obviamente salen todos los mamertos del continente a decir que eso es imperialismo, que Estados Unidos no se debe meter, etcétera, etcétera. Pero decían todo lo contrario cuando se trató de enredar a las fuerzas militares, el Congreso, la Corte Suprema de Honduras, que depusieron al señor Manuel Zelaya por violar la Constitución. Ahí sí le quitaron la visa a una cantidad de gente, no se la han devuelto. Al presidente interino se la quitaron. Se la quitaron a muchas de las personas que participaron en ese proceso donde se despojó a un presidente del poder que estaba cometiendo toda clase de violaciones a la Constitución de Honduras. Ahí sí fue muy vigoroso el Departamento de Estado. Entonces vemos esa doble moral que se presenta en el gobierno Obama, porque el Departamento de Estado siempre ha sido un poquito como izquierdosito, pero ahora el gobierno Obama pues es peor. Pero bueno, esto va a ser una ley, muy seguramente, se demora un tiempo, pero va a ser una ley que el presidente tiene que cumplir. Allá recordemos que sí hay división de poderes y si el Congreso pasa una ley, el presidente tiene que cumplirla. Entonces eso está pasando en Estados Unidos.
Me pareció interesante la posición de Óscar Iván Zuluaga sobre el tema Venezuela. Es que Santos ahora, como es nuestro nuevo mejor amigo, mandó a la canciller a que ayudara, a que hubiera conversaciones, no se ha atrevido a decir absolutamente nada frente a las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Óscar Iván Zuluaga, probablemente el próximo presidente de Colombia, sí dice muy claramente que Venezuela es una dictadura. Y que él no va a aceptar que Venezuela apoye a las FARC. Y que no acepta que Venezuela mantenga su apoyo a las FARC, que fue denunciado por el presidente Uribe, y ahora Santos parece habérsele olvidado que allá hay campamentos, allá vive Timochenko, entre otras cosas. ¿Paga arriendo? Y viven muchos de los jefes que hoy están en La Habana, han vivido en Venezuela largo tiempo. Entonces, muy buena la posición de Óscar Iván, porque es vergonzoso para Colombia la posición que ha adoptado este gobierno. Manifiesta él que en esto, respecto del Venezuela, no puede haber posiciones tibias. No puede. Otra cosa que pasó un poquito extraña es que hay otro gobierno que está violando los derechos humanos, restringiendo la libertad de prensa y demás, pero está tomando decisiones económicas que son más o menos racionales, que es Ecuador, el señor Correa. Más o menos porque no todas han sido racionales, no quiso firmar tratado de libre comercio ni con Estados Unidos ni con Europa, y eso al Ecuador termina costándole, ¿no? Perfecto. Ahí dejó que la política lo obnubilara frente a la conveniencia real de su país. Pero en general no ha sido un presidente demasiado destructivo en la parte económica. Y salió a decir, y eso tiene obviamente muy preocupados a los chavistas, que realmente el señor Maduro había manejado muy mal la economía. Esto dicho por Correa, que recordemos era casi un súbdito de Chávez. Él era el fil de Chávez. Sí, cuando hubo el caso del bombardeo a Raúl Reyes, Correa no iba a hacer nada, no sintió que tuviera que tomar ninguna posición en Ecuador, y solamente cuando Chávez le ordena que se pusiera bravo, se puso bravo, ¿no? A orden de Chávez. Entiendo que al Ecuador no le convenía tener a las FARC ahí metidas en su territorio, pero Chávez le dijo que se pusiera bravo, entonces se puso bravo. Recordemos que rompió relaciones con Colombia, ahí fue cuando el cuento de los batallones de tanques que iba a mandar a la frontera, resulta que ningún tanque logró llegar a la frontera porque no tienen cama bajas, y se vararon antes de llegar. Y el famoso chiste, ¿no? Que en Caracas sale un soldado en el tanque que salía supuestamente para la frontera, y sale la mamá a la calle y le dijo: mi hijo, si va para Colombia no se le olvide traer leche, huevos, harina. ¿No? Entonces, eso está pasando en el continente. Correa también hizo proferir unas boletas de capturas para el hoy presidente de Colombia, Santos, sí, que en esa época fungía como ministro de Defensa. Un juez de Sucumbíos, que es el pueblo donde... Pero eso todo se olvidó. Él realmente no ha manejado tan mal la economía del Ecuador. El Ecuador va bien, tiene muchos recursos, se está manejando bien en términos generales, y se atrevió a decir que el manejo del señor Maduro era un desastre para la economía venezolana, que eso estaba empeorando la situación que allí había. Se está volviendo de pronto una piedra en el zapato para los seguidores de Maduro. Pues sí, para los países que se apuntaron a ser súbditos del señor Chávez, ya la cosa se vuelve un poco incómoda. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Miguel Fierro, que tuvo un incidente recientemente, para ver cómo es eso de la igualdad para las campañas políticas. Resulta que uno ve sedes con 2, 3, 4 pendones del candidato, lógico, es la sede política, pues tiene que dar un pendón. ¿Pero qué le pasó a una sede del Centro Democrático? Cuéntenos, doctor Miguel Fierro. Bueno, la sede del Centro Democrático en Teusaquillo, que fue el principal comando de campaña y de atención en relación a líderes desde la campaña a Congreso de la República, puntualmente Cámara Bogotá, pues en estos días recibió una visita de funcionarios de la Secretaría de Ambiente, que son los encargados de la salud visual y bueno, otro marco de competencias.
pues nos manifestaron que teníamos que quitar, que no teníamos permiso para poner los pendones, que para eso se requiere un permiso especial y en el marco de ese permiso solo se permite un pendón con unas reglamentaciones en cuanto a medidas, diámetros y el perímetro del pendón o de la valla que se vaya a colocar en la respectiva sede. Nosotros teníamos dos, pues primero la imagen del presidente Uribe, donde dice Centro Democrático, sede Bogotá, y la otra una foto de Álvaro Uribe con Oscar Iván Zuluaga con la Z del zorro al final, ¿no? Que decía Zuluaga presidente. Pues nos manifestaron que esto no se podía y que íbamos a ser inmersos en cursos en multas y demás por esa cuestión y una orden de operativos de desalojar. Nosotros dijimos que pues acatábamos eso, que radicábamos la respectiva solicitud y que podíamos operar con el radicado y procedíamos a levantar uno de nuestros dos pendones. Sin embargo, nos manifestaron que teníamos que quitar eso, de lo contrario pues tendríamos las multas y pues ahí sí invocamos un poco el derecho a la igualdad, ¿no? Hay dos sedes que yo conozco de Enrique Peñalosa, uno que queda al lado de nuestra sede presidencial nacional, que es en la calle 66 con carrera séptima, detrás del edificio de Caracol, pues somos vecinos con Peñalosa, ¿sí? Nos separa solamente un arbolito en esa sede. Y la otra que queda cerca al Consejo de Bogotá, que también es muy cerca, nuestra sede de Teusaquillo, a la cual estoy haciendo referencia. Realmente vemos en la sede de Enrique Peñalosa que hay hasta 3 pendones donde abarcan y tienen una cobertura de toda la pared, de toda la fachada, y pues nosotros solamente tenemos, es una pancarta, ¿no? Más que un pendón largo de caída libre, es una pancarta que sostiene, que es más pequeño que la ventana, pero pues ocupa toda la pared de lado a lado. Nos preocupó mucho eso, que a la sede de Enrique Peñalosa no ha habido como la misma objetividad, el mismo criterio que nos dijeron a nosotros, toda vez que, bueno, pues llama la atención que, bueno, hasta hace una semana, es que Peñalosa el partido de Petro apoyaba a Peñalosa o ahora Santos, entonces no sabemos eso, pero pues el partido de gobierno después de la fusión entre Partido Verde y Progresistas de cara a las elecciones de Congreso para mantener el umbral, pues ve que fue una fuerza política que se fusionó y Progresistas fue absorbido por este partido, entonces sí vimos algo de parcialidad, pero bueno, Centro Democrático va a seguir cumpliendo con todas las reglamentaciones e implementaciones. Era interesante saber si a alguien más le han puesto multas. Yo apostaría a que no. Pues no sabemos. Valdría la pena presentar un derecho de petición para que informen sobre eso. Y que nos digan a quiénes han multado por tener más de una valla en una sede política. A ver, ¿qué dicen? O por tener una valla o un pendón que exceda la reglamentación en cuanto a las medidas de diámetro y demás en el área de la propia sede. Pero bueno, eso demuestra que nuestro candidato sigue creciendo. Dentro de 8 días tenemos una cita con la democracia. Invitamos a nuestros oyentes a votar porque es una oportunidad de oro, tocayo. Muy buena persona además, lo conozco personalmente. Recordemos, él aparte de ser un profesional muy destacado, fue alcalde de su pueblo, fue senador, fue directivo de una empresa importante, muy buena empresa, y luego un ministro de Hacienda que se lució. O sea, es una persona con todas las credenciales. Yo le doy fe, lo conozco, estuve con él en Washington en unas visitas y estoy convencido que es el mejor candidato para Colombia en este momento. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia.
Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.